Sofía Raimundes. Estamos en condiciones. ¿Sabés qué día es mañana? Decime. Mañana es el Día Mundial de la Salud Mental. Sí. Y como nosotros en el programa nos gusta anticiparnos para que ustedes lleguen a ese día, como ya lo hicimos con el Día del Maestro, Me encanta. sabiendo todo, analizando todo y con la posibilidad de ya llegar bien parados. Total. Que no te sorprenda el día, lo vamos a celebrar hoy. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Con una persona ideal para esta temática, que es Nadia Silva Rey, que es psicóloga y directora de salud mental de Lomas de Zamora. Así que nos pasamos, nos bajamos del Fórmula 1, dejamos la comida a un costado y la recibimos a ella, que va a pasar Hola por atrás Nadia, nuestro. ¿cómo estás? Bienvenida Nadia. Gustazo tenerte, Nadia, perdón, yo a veces me da cosa saludar a los invitados porque les clavo el auricular. Sí, yo le pegué le pegué a Toby ayer el martes. Qué al forma perro de Flor. No, qué Sin forma de querer. recibirlos, digo. Sí. Bueno, pero estás bien, Nadia, ¿cómo estás? Eso, los auris como quieras. Si querés usarlos, los puedes usar. Si no, no hace falta. El mixer Me encanta. ¿Querés usarlos? ¡Vamos! Bueno, mirá, ahí te ves. Ahí te ves. Si querés Esa es tu venite cámara. un poquitito para el otro lado. Para la izquierda. Ahí está, Y pará, perfecto. esto te lo muevo un poquitito para acá, así para Ahí está. los Ahí recortes. Los Ahí, auris son porque vos claves no vas a para que mirar vos para te acá. escuches. Claro, para ver si le estás hablando bien al micrófono o no. Ahí estamos. Bueno, Nadia, un gustazo tenerte en el piso de Igual. Va por acá. Bienvenida. Qué linda la invitación, gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿En qué contexto? Importantísimo. Importantísimo, Importante. Me gustó esto de celebrar la Sí. salud mental, porque en general, ya puedo empezar a hablar, ¿no? Podés Obvio, empezar a hablar. obvio. Es tu momento, es tu momento. No, porque, digo, en general solemos pensar la salud mental como algo problemático, algo ligado a la enfermedad. Claro. Y lo que venimos trabajando, por supuesto, obviamente, hay Está cuestiones. ligado, sí. Sí, a la enfermedad. Pero venimos pensando y trabajando en el marco de la Ley de Salud Mental, que es nacional y que muchos le llaman nueva, pero tiene más de 10 años, que la salud mental es una construcción. Sí. Digo, porque ¿quién no, más o menos distintos, estamos atravesados por cuestiones de salud mental, sobre todo en este contexto? Ujú. No, y mientras que venía para acá pensaba, bueno, ¿cómo será que hablaré con los chicos? La productora es genial, me pasó un montón de temas Dani Yacar. para hablar. Puntazo para Dani. Y por igual pensaba, le dije, y después te digo, no le dije nada porque, bueno, hablé conmigo misma. La salud mental. No, y pensaba en la definición de lo que es la salud mental, según la ley 26657, en el artículo 3, no voy a ir muy técnica, es esto solo, Sí. que la define como un proceso que es dinámico, no es de memoria, esto es como, y que está compuesta por diferentes aspectos de la vida de las personas. No solo lo psicológico, sino lo biológico, que recién hablaban, de lo genético. Sí. Lo histórico, lo social, lo económico, todo ese atravesamiento de cuestiones forman la salud mental, es un proceso dinámico y desde la salud mental se tiende a tratar de mejorar o sostener aquellas cuestiones en lo que respecta a los derechos humanos, porque todo eso implica los derechos humanos. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque la salud mental no es solo ligado a la enfermedad, sino a cómo construimos un mejor pasar para las personas, porque eso, sin dudas, afecta a la salud mental. La salud toda, ¿no? Pero son todos esos factores y muchos más que no mencioné, porque tampoco la ley los dice, pero todo hace a la salud mental. Entonces, por eso hablamos de construcción en salud. Y por eso hablamos de que la salud mental no es solamente por ahí la atención de un psiquiatra o un psicólogo o alguien que haya estudiado algo en relación a la salud, sino con la comunidad y con otros efectores que hacen a que esos derechos humanos estén garantizados. Claro, porque si vos tenés un pasar económico muy malo, si no podés conectar con otras personas, si no podés llegar al trabajo de buena manera, son todos factores que van a afectar a tu salud mental. Exacto. Entonces, por eso hablas de un conjunto de cosas que te pueden ir embarrando. Totalmente. Y si eso no es garantizado por quienes debemos hacerlo, digo, debemos por ser parte de la Dirección de Salud Mental, pero del Estado todo. Claro. Y en todos sus niveles. Claro. Entonces, en este contexto nacional sobre todo, digamos, donde hay tanto desabastecimiento de otro montón de cuestiones, no solo lo que tiene que ver con salud y lo que pasa con discapacidad, sino en todas las otras aristas. Por supuesto que más vale hay diagnósticos, estructuras psíquicas que hacen al padecimiento subjetivo, ya no le llamamos enfermedad mental, porque aparte también, digamos, es importante destacar que la tradición en salud mental es al diferente, al loco, al que tiene algún sufrimiento en salud mental, hay que encerrarlo, sacarlo de la comunidad, y eso es lo peor en realidad. Claro. Porque está comprobado que cuanto más comunidad, mejor vas a estar. Por supuesto, con esto no estoy diciendo que no hay que medicar ni hacer tratamiento, más bien todo lo contrario, pero no sin dejar de atender el contexto. Y que hay gente que realmente
el contexto o su pasar no es el mejor o no tienen red, el estar con otros hacia la salud mental. Bueno, y por eso también muchas modificaciones en el modelo de atención, lo que venimos llamando un tiempo esta parte de la reforma en salud mental, que implica desde lo más grosso, me sale decir, que es la desmanicomialización. Acá en Lomas de Zamora tenemos el Hospital Qué difícil Esteves. esa palabra, Comialización. Me trago, Sí, ya tengo que decir. es difícil. Es difícil, pero de tanto decirla a Ya veces... la tenés. Sí, claro. No, hay y otras que no. además es una palabra que también está en desuso, ¿no? Total. Porque el manicomio, aunque sigue estando, sigue existiendo, esta cosa de segregar al otro, al que es distinto, al que irrumpe, al que molesta. Pero bueno, les estaba contando esto, que acá en Lomas tenemos al Hospital Esteves, que históricamente Claro. es el neuropsiquiátrico de Zona Sur, que es un hospital monovalente, se sigue atendiendo a gente con padecimiento subjetivo. Digo, lo menciono, pero no es, digamos, viene en el marco de la reforma en salud mental, donde se empieza con la desmanicomialización, que de alguna manera es no solo que estas personas empiezan a vivir en comunidad, sino es restituir derechos, que es mucho más que eso. Sino que, digamos, la reforma, eso sería lo más grosso, me sale decir, que es sacar, que gente salga a la comunidad nuevamente después de un montón de años. Y también de la mano de la reforma vienen otras lógicas de trabajo, de atención, que un poco es lo que estamos tratando de implementar y que ya pasa en algunos espacios acá en Lomas de Zamora, que no es solamente esto que les decía, por ahí la atención individual con el psiquiatra o con el psicólogo de manera individual, 30, 40 minutos, sino en generar otros espacios en que la salud mental se vaya construyendo. Entonces por ahí se piensan instancias grupales, donde desde control psicofarmacológico, algo que uno lo ve tan difícil de pensar, como no, tiene que ser con el psiquiatra que te escuche. No, por ahí con otros, por supuesto que el profesional poder acomodar de acuerdo a cada quien esa medicación que está tomando, ese plan psicofarmacológico, pero también pudiendo escuchar la subjetividad y entre todos poder armar red y armar algo más. Desde espacios propiamente grupales pero psicoterapéuticos, hasta otro tipo de espacios que por ahí no los promueve o no los lleva a cabo salud mental, y acá viene algo importantísimo, que es trabajar de manera intersectorial. De un tiempo a esta parte venimos llevando a cabo reuniones en algo que le llamamos que es la Mesa Intersectorial de Salud Mental, para trabajar sobre la salud mental, para construir salud mental para los vecinos y las vecinas de Lomas de Zamora. Y vienen, digamos, de la mesa participa salud mental, y efectores tales como niñez, educación, género, seguridad, discapacidad y otros tantos. Y entre todos tratamos de ver qué es lo mejor para la salud mental. O sea, por supuesto, insisto con esto, turnos, espacios psicoterapéuticos desde ya, pero también son terapéuticos o terminan siendo terapéuticos espacios que otros efectores puedan proponer. Por ejemplo, no sé, hay un montón de talleres que Cerámica, claro. Bueno, iba a decir los culturales, deportes, incluso por ahí los compañeros de niñez que trabajan justamente para restituir los derechos de niños y adolescentes. Tienen un montón de propuestas como talleres de prevención de suicidio, de consumo o talleres de crianza. Un poco retomando los temas que la compa me pasó. Digamos, hay algo, me parece que a todos y a todas nos tiene como muy preocupados, prestando atención o como sea, que es qué pasa con la salud mental de los jóvenes y las jóvenes. Nunca sé cómo decir. Los y las jóvenes. Los y las, claro. Creo. Ahorrate una palabra, claro. Que es, digamos, si bien toda la sociedad está fracturada, adultos y adultas venimos como vapuleados, también con la previa de la pandemia, que parece que pasó hace poco, pero no hace qué sé yo, 5 años. Pasó una banda y sin embargo sigue teniendo sus efectos. Pero bueno, principalmente lo que pasa con las juventudes, ahí está, mira cómo ahorré palabra. Ahí está. Bien. No, esto del consumo de todo tipo, digamos, de sustancias, pero también de pantallas, que viene de la mano con el tema de las apuestas online. El otro día participábamos de un conversatorio que organizaron en el Hospital Esteves las compañeras de IPAN, que es el dispositivo que trabaja con infancias y juventudes, y una de las expositoras hablaba de esto, ¿no? Del consumo de las pantallas, como desde tan tempranamente, por algo que uno por ahí dice, bueno, me quedo un ratito más, no sé, comiendo con amigos, almorzando, merendando le pongo un ratito la pantalla al bebé,
Y cómo desde tan uno dice, bueno, que son 10 minutos, no pasa nada, pero cómo desde tan se empieza a alimentar algo que después no lo frenás. No lo frenás. Y que seguro, no en todos los casos, por supuesto, esto que decíamos, hay que ver el contexto y demás, pero que en muchos casos lleva a la apuesta online. ¿Cómo frenás eso, no? Porque si entiendo que hay empresas que están habilitadas y otras que no. Digo, pero no debería poder acceder tan fácilmente. Hoy los pibes, las pibas, claro, con tanta billetera virtual se puede, es re fácil. Es muy sencillo apostar. Es muy fácil. Y además... Y la idea esa de acertar un gol, que es algo que encima es tuyo, que es lo que vivís todo el día, el que le gusta el fútbol, el que le gusta el básquet, cualquier deporte, y hasta de otras cosas, te podés hacer millonario. Está esa idea. Y entonces es como, bueno, pruebo, gané, perdí. Y ahí empezás a perder y hay unos que no pueden frenar. No, es que no. Es la misma lógica del ludópata que antes asistía a un establecimiento físico, pero con la peligrosidad actual de tenerlo 24/7 en tu mano. Totalmente. En cualquier contexto, tipo, estás en pantuflas, es como ahí en tu casa el sillón, no lo puedes cortar, porque esto no lo puedes cortar, porque de última del bingo que no lo puedes cortar de claro, acá. físicamente te podés cansar, podés cansar del bingo y te vas. O no tenés más ahí para pero acá es como... No, aparte esto clave que decís vos no me he dado cuenta, pero esto de algo tan común como el fútbol. Algo que porque el otro es por ahí una ruletita, un numerito. Sí, total. Y para los pibes esto atrapa. Esto y pensar también, digo, esto de ganar dinero fácil, ¿no? También en este contexto. Sí. Que, porque yo, digamos, no soy un especialista en el tema, digo, pero pensando, ¿qué hace que de diferentes niveles sociales los pibes y las pibas hagan esto? ¿No? Apuesten. Algunos no la pueden cortar y demás, algunos también por necesidad quieren ayudar en casa. Es trabajo infantil, loco. O sea, también. Ahí hay un derecho vulnerado, varios, pero es trabajo infantil, porque está ahí, la pasa, digo, que cualquiera en su trabajo, ustedes me imagino que la pasan súper en su trabajo, pero digo, a veces en el momento sí. te tensionás, qué sé yo, te pasan cosas. Total, lo que pasa es que nunca deja de ser un trabajo nunca deja de ser un trabajo. Exactamente. Por más bien que la pases, es una obligación. O sea, no deja de ser algo que hay que cumplir, que hay que preparar. Le pasa a todo el mundo, más a Messi le debe pasar. O sea, más allá de que ama jugar al fútbol, tiene que entrenar todos los días. Totalmente. Al fútbol. Sí, total. Bueno, entonces esto, el motivo puede ser diverso, pero es algo que te lleva a hacerlo y sin dudas tiene que ver con la salud mental. No muchas veces, antes el tema del consumo, una de las alternativas que se pensaba para tratarlo era retirar la sustancia. Esta política abstencionista que no funciona. Que no funciona. Aparte con esto de la pantalla sería imposible. ¿Cómo haces? Porque, bueno, de hecho los papás y las mamás que hacen muchas veces o les sacan el celular o les apagan la conexión a internet o lo que sea. Sí, no hay forma. Pero no hay forma. No, y aparte porque realmente la abstinencia que genera es casi como si tuvieras la abstinencia de alguna sustancia, digo, químicamente hablando, porque te genera cosas en el cerebro. No soy tampoco una entendida del tema, pero es un montón. Es que es ese sistema de recompensa, ¿no? Eso de lo positivo. Imagínate, yo apuesto que mete un gol Messi antes de los 10 minutos y lo mete y es como... listo. O sea, me gané 20.000 pesos por este gol, puedo hacer 50 por el otro y después ahí lo perdés y empezás en una vorágine de querer recuperar y terminás perdiendo y le sacás plata a tu papá, le sacás plata a tu mamá, amigos. Yo tengo conocidos que le sacan amigos, le piden amigos y después no le devuelven. No. Siempre terminás perdiendo, esto es importante decirlo también en el mensaje, ¿no? Está hecho justamente para que pierdas y para que estas empresas ganen. Para esta vorágine de, bueno, lo acerté, pero después todas las otras las vas a perder. No, es importante también esto que decís de que las empresas ganen, porque no solo en las apuestas, que obviamente es así, porque, bueno, se maneja dinero, en todas las máquinas de apuestas esto pasa, gana siempre, no el jugador, sino la empresa. Con esto en esta ponencia que les contaba que fui el otro día, contaban que con el solo hecho, esto es obvio, pero yo me di cuenta ahí cuando lo dijo la señora, que con el solo hecho de jugar a un juego o reproducir algún video, y no de un juego, tipo un jueguito. Dopamina. Sí, no, y además le estás generando un rédito económico a un otro por la propaganda que te pone o porque estás consumiendo eso. Entonces, ahí más, como insistía con esto del trabajo infantil, pongas al pibito de 3 años que no va a jugar el de la apuesta online, pero juega, ve un video de estos que mi hija ve. Sí, TikTok, Reels, lo claro, que sea. y eso genera toda una movida económica. Obvio. En pos de... Digo, nosotros como adultos también nos pasa esto del scrollear, ¿no? Es que pero también, bueno, último somos adultos. Se vende tiempo de los usuarios. Yo no quiero demonizar ni tampoco romantizar, porque, a ver, si alguien quiere ir al casino una vez a jugar,
ok, está todo bien. O sea, no es... Y si quiere apostar online también. Y si querés apostar online, una vez está bien. Ahora estamos hablando de problemáticas, de consumos problemáticos, en este caso de apuestas online, y de además todo lo que eso conlleva para la salud mental de las personas que lo hacen desde su casa y después esas 4 paredes se transforman en la misma encerrona que no los deja salir a hacer otra cosa. Y no solo pasa con las apuestas online, sino también con la depresión, con la ansiedad en los jóvenes, porque claro, estamos tan conectados a las plataformas y a todo lo que está sucediendo en las redes, que lo hacemos desde nuestra propia casa y después no tenemos un lugar sano al que salir e ir, ¿no? Porque lo hacemos desde nuestro propio celular. Y creo que eso es como lo más complejo, ¿no? De estas generaciones. Totalmente. Está muy bien lo que decís, porque además no es solo las adicciones, ahora yo porque nos pusimos a hablar de esto, pero en realidad todo esto que vos contás, yo pensaba, bueno, ¿qué pasa con los pibes y las pibas? Sobre todo porque realmente no es que es un sector de la sociedad determinado, un género, no, pasa con todos o con muchos. Claro, digo, hay también una naturalización de, bueno, si están sufriendo... Y por eso es importante esto que les decía hace un rato, pensarlo de manera intersectorial, generar propuestas, trabajar articuladamente con las escuelas que tampoco saben qué hacer, Claro. porque es como que de repente vino un aluvión, es como la pandemia. Bueno, mucho de esto que pasa también es resabio de la pandemia, porque esto de estar encerrado, bueno, era La una necesidad. digitalización absoluta de todo también. Total. Además, venía viendo en otros ámbitos, ¿no? con qué sé yo, dando clases o en algunos espacios de conversaciones. Claro, estamos todos muy agotados, porque es cierto, no la cortamos con el teléfono. Bueno, ya no lo dejé allá. Pero, digo... Pero porque estás en entrevistas, si no... Claro, pero y si no estás como relojeando y si no miras el clima. Y además el otro día, es una tontera, pero además de que... Antes cuando teníamos teléfono en línea, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero... Tuvimos. Tuvieron, Sí, claro. Tenemos obvio. 30, No somos más tan 30. jóvenes, Nadia. Bueno, miren qué bien. 31. No, bueno, pero esto... te estaban llamando todo el tiempo. Ay, No, eso es nosotros vivimos tremendo. la Eso es tremendo. transferencia, nosotros pasamos de no tener este teléfono Sí. a ¿Teléfono? y teléfono. No sé por qué dije, por eso que lo dije Con así. otro dialecto. International. Teléfono. No teníamos este teléfono, nos conectamos a internet y no podías hablar por teléfono. Vivimos toda esa época. Bien. La vivimos y pasamos a esto y es como, Sí. Claro. Yo eso lo pienso siempre, Nadia. El pensar se perdieron que los alguien límites de la privacidad. me puede estar llamando Se en enojó mal, cualquier momento, o sea, se puede estar comunicando conmigo en cualquier parte, a cualquier hora, me parece demencial. Es un montón. O sea, es como, no Es quiero. demencial. Y esto también jode a la salud mental. Además porque está con... Bueno, ya me voy a otro ámbito que tampoco es el mío, pero es esto de... nos escuchan, ¿vieron? Que aparte incluso pensás una cosa y aparece la Sí, propaganda sí, de total, eso. total. No, es un montón, porque pensar, dale, ¿qué pasa con eso? ¿No? Es como es demasiado. Pero bueno, también esto, volviendo al tema de la salud mental, digo que bueno, sí, esto, el celular nos arruinó a todos, pero también pensaba en los tiempos de calidad... que tenemos con nosotros y que tenemos con nuestros pibes y pibas, no solo los que somos madres y padres, sino en líneas generales. Se ha perdido mucho, y no quiero ir a lo tradicional y la familia, lo primero, porque no tiene que ver con esto, pero tiene que ver con que, indefectiblemente, quienes tenemos la posibilidad de tener trabajo, tenemos que tener más de un trabajo porque no llegamos, entonces estamos poco tiempo en casa. El tiempo que estamos en casa, por ahí te quedaron cosas que tenés que contestar con el celular. Total. Y que si no es contestar con el celular, porque no es solo los mensajes, sino todo. Yo antes tenía una memoria divina para recordarme la fecha de los cumpleañitos de mis compañetos en primario. Se perdió todos. La calculadora, la hora, el clima, todo está ahí. Sí. Entonces estás todo el día con el teléfono en la mano. Mi hija tiene casi 4 y cuando ve mi celular, mami, tu teléfono. Claro, es como si me pusiera la mano de vuelta. Claro. No como, mami, tu mano. No, bueno, como lo quiero dejar. Pero es esto todo el tiempo. Entonces, a los pibes y las pibas no solo tienen acceso, el otro día escuchaba también un artículo que decía, bueno, en realidad no podemos prohibir que los pibes y las pibas accedan a la pantalla. Sí, lo que podemos hacer es retrasar que tengan el suyo propio. Lo que pasa es que... también queda en offside, porque hay algunos del colegio que lo empiezan a tener antes y es como, bueno, ¿cuándo tengo el mío? Totalmente. No, No y soy aparte, padre, pero ya sé que me va a pasar. Claro. me parece un factor de retroceso educativo también. No El tenerlo. no incluir la tecnología. Porque hay que incluir, sí o sí. Hay Yo que soy muy incluir. pro tecnología, te cuento, Nadia. Me encanta. O sea, está yo bien. redefiendo IA. la tecnología, pero obviamente siempre con las herramientas que puedan llegar a tener las personas para poder utilizarla con criterio, que justamente el sistema cognitivo de los adolescentes está en formación, entonces vos no lo podés avasallar a TikToks, o sea, le tenés que dar las herramientas para poder discernir cuándo dedicar ese tiempo a algo que realmente le haga bien, cuándo está bien
tener un tiempo de ocio, divertirse. Y otra de las cosas que está pasando muchísimo en estos mismos rangos etarios, incluso en muchos, pero bueno, se da mucho en los jóvenes, es el tiempo de producción. O sea, no son solo consumidores, sino también productores, y nos pasa a nosotros, porque lo que decías, no solo estamos boludeando con el teléfono, a veces estamos trabajando, y todo nuestro trabajo se traduce al teléfono, a editar. Federico está hasta último, o sea, todo el tiempo Federico está editando un flyer. No importa cuándo veas esto, Federico está editando. Por ahí tenemos reuniones acá de producción y yo te... Pero acá en el canal, en el auto, o sea, Literal. es algo que él lo tiene incorporado y que las nuevas generaciones, obvio que ya nacieron con eso, o sea, en el parto salieron con la computadora así, y es algo que no lo vamos a poder frenar. La cuestión es, esto, sin volver a demonizar el uso de los teléfonos, ¿cuáles son las recomendaciones o los criterios que hay que tener a la hora de incorporar esa tecnología a aquellas personitas pequeñitas que todavía no tienen incorporado justamente en que su son desarrollo? puros, son sanos claro, todavía. qué es lo sano y qué es lo insano, Vero. o lo que les puede llegar a generar un trastorno en el futuro. Bien, ahí engancho con algo que dije hace un rato en relación al consumo de sustancias, que incluye el alcohol, por supuesto, porque es la mayor... Alcohol, y la que drogas, menos todo. sabe, claro. Que no es la cuestión abstencionista, sino la reducción de riesgos y daños. Claro. O sea, no lo mismo, la sustancia, lo que sea, todo esto, a la persona que ya está en el marco del consumo, no se lo puede sacar de un momento a otro porque es peor. Claro. No sé, o sea, porque se lo sacas, por ahí se aguanta un ratito, pero después va a volver y por ahí peor. La reducción de riesgos y daños a lo que apunta es justamente, como su nombre lo indica, raro, porque muchas veces estas cosas no son claras con el nombre, que es reducir lo mayor, o sea, gradualmente el daño que esa sustancia, aparato, lo que sea, te va a generar. Con la inserción de los pibes y las pibas, es esto, retrasar lo más posible el que tenga el propio. Claro. No pensaba en pandemia, y ahí vamos hablando todos los temas, pero claro, los pibes y las pibas escolarizados tenían que sí o sí enfrentarse a la pantalla. Mi hermanito, que hoy tiene casi 12, empezó primer grado en pandemia, 15 días y ya después pandemia. Claro, y él, bueno, estas son cosas intrafamiliares, mi papá le dejaba usar pantallas, pero los hijos de mis amigas no, de 6 años, y tuvieron que sentarse frente a la pantalla a escuchar a la señora. Digo, ahí, bueno, fue algo que sucedió, que tenía que pasar, y bueno, no queda otra opción. Pero en el marco de reducción de riesgos y daños es de qué manera podemos ir reduciendo el daño cuando el consumo ya está instalado, y cuando no, esperamos que los niños y las niñas no consuman nada, pero sí la pantalla, bueno, tratar de ir retrasándolo o hacerlo moderadamente con las cosas que se necesitan. Y si hablamos de daños, ¿cuáles son los más visibles en la sociedad o los que son más evidentes? En cuanto al consumo, decís, Claro, consumo de pantallas o alcohol. esto de... Alcohol desde ya, porque hablando de la visibilización en relación a la salud mental, el alcohol es lo que menos nos cuestionamos. Claro. Y está también en todos los sectores de la sociedad. Ni hablar para los jóvenes que mezclan, esto sí, yo soy como ya re vieja, ¿no? Pero se consumía de muy, muy jóvenes. Mi generación arrancamos a consumir alcohol, no sé, a los 14. Claro. Una barbaridad. Sí, la nuestra también. Claro, Sí. bueno, nuestra generación, sí, porque no es más o menos lo mismo. Era lo que digo que estoy vieja es que por ahí en mi generación no se usaba esto de mezclar pastillas, abrimos todos los... No, como que eso es un montón. Sí. Porque se apuesta a más. Porque así como nosotros como adultos y adultas no damos más, los pibes y las pibas tampoco. Entonces hay que visibilizar más, generar más espacios de encuentro y demás cosas que por ahí no tienen que ver concretamente con un tratamiento en salud mental, sino con la prevención y la promoción. Y eso tiene que ver con empezar a verlos y escucharlos, y que lamentablemente en casa, y no importa, obviamente, sí importa cuánto acceso tengas a poder tener un laburo o demás, pero aunque no tengas trabajo tampoco puedes estar al 100 prestándole atención a tu pibe y a tu piba. Estamos en otra pensando cómo generar el mango, digamos. Hay una cosa ahí donde, bueno, vamos, y vamos todos para allá, y los pibes están como cada vez cayendo más en este tipo de cuestiones, que se están haciendo un montón de cosas, pero esto que les decía, bueno, hay un montón de posibilidades, laburar intersectorialmente, pensar en no vulnerar derechos, pero falta. Pero bueno, esto que me preguntabas, el alcohol es lo que más se consume y por ahí hasta lo que menos se ve, porque es más fácil, es recontra fácil de conseguir. No, porque es legal también, ¿no? Exactamente. Nadia, la salud mental, cuando alguien habla de salud mental, normalmente, como decías al principio, se asocia a lo negativo, se va para el lado peyorativo. Vos, ¿cómo se reconoce que está yendo tu salud mental, tu equilibrio se está desbalanceando para cualquier tipo de persona? Mira,
lo que se me ocurre primero contestarte es cuando la persona que venía teniendo un tipo de vida o un estilo de vida no la puede sostener. Lo que pasa que eso es lo primero que se me ocurre, pero claro, después aparecen hechos fortuitos como que te echen del laburo, que eso, bueno, no depende de vos que no lo puedas sostener. Pero de todas maneras, un hecho o el fallecimiento de un familiar muy cercano, y depende cómo te agarrás de eso, te puede llevar o no, por ahí a una depresión o a un estado de ansiedad. Claro, porque puede ser en un principio que te sientas mal o que estés triste, pero ¿cuándo se reconoce que ya es un problema constante o algo que se instaló? Bueno, porque puede ser, te echan de un trabajo y estás mal, pero conseguís otro, o claro, o dejaste, no sé, el fin de semana no hiciste nada, el otro tampoco, pero después medio que vas encauzando y te vas acomodando. ¿Cuándo es verdaderamente un problema? Y ahí cuando no puedes repuntar. Por supuesto que no en tiempo determinado, lo mismo para el duelo. Uno se dice, bueno, por ahí un año. En realidad duelo, esto, perder el laburo, que te echen del laburo también, más allá de la cuestión económica. Es un duelo. Es un duelo. Cualquier cimbronazo, en vos venías así, derechito, bien, y cualquier cimbronazo es un duelo. Y que te tenés que rearmar. Cuando eso demora más de lo esperado, que no es un tiempo cronológico determinado, sino cuando el entorno, porque muchas veces la persona no se da cuenta, cuando el entorno ve que no está pudiendo repuntar, que las cosas que no hacía desde pavadas como comer, que no es pavada, pero desde comer, higienizarse, sí, cosas cotidianas. Cosas cotidianas. Que muchas veces algunos trastornos quedan como, bueno, quedan en la tristeza. Ah, bueno, está triste, está bien, si lo echaron, no. O, uy, qué vago, muchas veces se escucha, porque no sabemos de salud mental. Ahí salieron hace poco, el mes pasado fue el día, si mal no recuerdo, internacional del suicidio, bueno, pero también como un día conmemorativo. Sí. Y salían campañas ligadas a poder hablar, pero también a poder escuchar. Porque uno puede decir del sufrimiento, pero si no hay otro que te escuche, que no tiene que ser un profesional. Por eso la importancia de la red. La red que no solamente es la familia cercana, sino la comunidad. Entonces, por ahí no hay algo para detectar. Hay cosas que sí que son muy evidentes. Pero ante una situación determinada en la vida de las personas, sí poder acompañar, prestar una ayuda, prestar una oreja, y ahí se pueden ir detectando cuestiones. Y si no, por ahí, ante la duda, es preferible consultar. Pero esas cosas para mí sí se redetectan cuando una persona de tu grupo de amigos deja de asistir a los eventos, deja de charlar, deja de contar cosas personales o cuestiones así. Y ahí, ¿qué es lo que se hace? O sea, ¿qué es lo que vos recomendás? Porque normalmente también se escucha dale, tenés que estar bien. Sí, claro, dale, salí el fin de. Esa repasa. No, sin estigmatizar, pero pasa mucho quizás en los adultos mayores que te dicen, dale, levántate de la cama. Claro. Levántate, ya está listo, no pasa nada. Bueno, ya. Y lo hacen con la mejor de las intenciones, pero quizás tratan con un adolescente que no puede más porque TikTok, o sea, sin demonizar también a TikTok, pero todo lo que ve la felicidad en las redes, mi vida es diferente, yo no puedo, no soy suficiente. ¿Y cómo haces para encontrar esas realidades que te dicen, dale, levántate de la cama? Pasan procesos químicos en esos adolescentes, en las personas que están atravesando esos trastornos mentales y también tienen que afrontarse con lo que la sociedad espera de ellos, ¿no? Totalmente. Que eso debe ser mucho más pesado. Por eso lo relacionado con el tiempo de calidad con los pibes y las pibas. Por supuesto que a los que somos mamás y papás nos toca, pero a los adultos todos, los que tengamos algún joven o alguna joven cerca, poder prestar atención a estas cosas. O con el ejemplo del grupo de amigos, que voy a hacer un paréntesis, por ahí no solo el que deja de venir, sino el que de repente empezó a tomar más alcohol, a estar más desinhibido, al estar muy pum para arriba, como que te pasaste para el otro lado, eso también es un indicador de algo. Por esta necesidad de, bueno, tenés que estar bien, levántate, y por ahí hacerle caso a la sociedad, que lleva su costo, ¿no? Sí. No lo hablamos, pero está como muy asociado al suicidio adolescente, hay muchísimos casos. No sé si la solución, pero una de las cuestiones ligadas a la prevención de esto es poder escuchar. Cuando es preferible pecar como pesado o pesada que no preguntar, che, ¿estás bien? Che, ¿necesitas algo? ¿Necesitas que hablemos? En vez de salir hoy, pensando en los amigos y amigas, en vez de ir al boliche, ¿no querés que nos quedemos tomando algo? Hay reducción de riesgo, o sea, no tomemos nada. Che, nos quedamos tomando algo en casa un poco más, en vez de ir al boliche. Sí, más controlado. Sí, y empezar a escuchar. Y, digo, si esto lo hacen entre jóvenes, por ahí contar con el adulto más cercano, que no necesariamente tiene que ser mamá o papá, qué sé yo, puede ser un profe, un referente de algún club o alguien del barrio. Che, necesita ayuda, o creemos que necesita ayuda. Si
preguntan y por ahí la persona agarra viaje, genial, buscar ayuda rápido. ¿Dónde? Bueno, si estamos acá en Lomas, nosotros tenemos, me parece que en algún momento iban a poner ahí, Sí, ahí porque no me lo Ahí sé de está. memoria. ¿Los números? Ahí van, Sí, Sí, ya están puestos. Tenemos 2 líneas que pueden llamar quien considere que necesita ayuda en salud mental. Llaman, ahí hay profesionales que atienden, es desde la mañana hasta las 15, de lunes a viernes. Ojalá podamos en algún momento poder ampliar bastante el horario. Bueno, pueden llamar. Y los fines de semana. Y los fines de semana. Perdón que te lo diga, pero... No, hay Son que no, días heavies esos. estuve floja porque hay un 0800 que es de la provincia que funciona todo el fin de tiempo. semana. Ok. Sí, estuve floja. Pero bueno. No, después lo pasa ponemos. nada, Después lo ponemos. Después lo Claro, ponemos. bueno. Ya igual tienen 2 líneas para poder comunicarse, no solo para adolescentes, sino también para quizás adultos mayores, Sí, pienso, ¿no? pero- Que 100%. Al 100. Bueno, y esto, pueden. porque en la red incluso de pueden contención llamar. pienso, ¿no? Que Totalmente. Pueden llamar, dejar mensaje, porque si es fuera del horario se devuelve el llamado. Bueno, clave eso. Sí. Y atienden las profesionales, escuchan. Muchas veces es como acompañar por ahí y generar un tratamiento o acercarte a tal sala o necesitas un turno y se lo gestionamos. Y otras veces es por ahí acompañar en algunos llamados, Claro. porque a veces se resuelve Escuchar. Exactamente. Esto de la red que decís es clave. sí, y aparte el alivio que genera poder comunicarlo y ponerlo en palabras. Ujú. Y siempre, si tenés la posibilidad de hablar con un otro, vas a ver que, en el mejor de los casos, te lo va a recepcionar. A alguien siempre algo le pasó y alguien siempre te va a ayudar y te va a acompañar. Y aparte estoy pensando en nosotros, ¿no? ¿Quién puede tirar la primera piedra de no haber tenido un problema de salud mental? Obvio. ¿No te parece Nosotros dos mal? no. No, Y sí que ninguno. supongo que nadie. No, incluso el hecho de contarlo, hay muchas cosas que al contarlas las desdramatizás un Totalmente. montonazo. Alivia una Y es como, barbaridad. pará. A mí me había pasado algo familiar que no lo contaba. Y cuando lo empecé a contar era como, bueno, es parte de la vida, es parte de nuestro día a día y está bueno contarlo, está bueno charlarlo y además es esto que dice Sofi. Por ahí hay otro que tiene lo mismo, porque también en los grupos de hombres es más, es re normal que no se cuentan intimidades. No, si no pueden llorar. Nada, no se Irónico, cuentan ¿eh? intimidades. Y a mí me pasa que yo charlo mucho más con mis amigas mujeres y me abro mucho más. Pero bueno, con mis amigos es como que va pasando el tiempo y cada vez se van abriendo un poco más. Es como que se va rompiendo esa coraza que viene desde la generación de nuestros viejos, que Por supuesto. no se llora, no se habla, no... No, Dale, sufren. nos Las acabó. locas somos las chicas. Claro. Claro. Pero es que es esto. Bueno, y con lo del suicidio lo mismo. El poder abrir, el poder charlar, darle lugar a la palabra, no importa si sos hombre, mujer, viejo o joven. Pensaba en esto de la contención telefónica en pandemia. PAMI sacó un programa como de voluntarios, que yo me anoté, para llamar, te daban un listado y podías llamar a la gente. Y si estábamos ahí encerrados, yo en ese momento tenía un trabajo que era online, entonces podía, y mientras que hacía las cosas hablaba con gente, más allá de que soy psicóloga, digo, se podía anotar cualquiera. Y realmente se generan cosas maravillosas, porque te das cuenta que la red es eso. Por eso a veces las señoras mayores iban y se quedan en el almacén horas y horas, por ahí fueron por un sachet de leche y se quedan. Y eso hace bien. Sí. Por eso, en el marco de la reforma en salud mental, se construye con la comunidad, que es el vecino o vecina que puede escuchar, que puede detectar, Total. y puede acompañar. Bueno, Alcohólicos Anónimos, Bueno, todas ese tipo de esas, cosas. no sé si son instituciones, pero esas Son organizaciones ONG, claro. Centros, que hay acá en Lomas. Alcohólicos Anónimos y el otro es Narcóticos Anónimos. Claro. Que eso también son espacios claves para personas que están atravesando problemas de adicciones o que están saliendo y que son espacios donde se charla y es esto que decís vos, se cuentan experiencias y es como no estás solo. No, incluso hay espacios que son religiosos, digo, uno puede adherir o no a ciertas cosas, pero es cierto que encontrarse con otros cura, sana, no cura, y dije justo de espacio religioso, pero bueno, sana, hace bien. Venimos también de una tradición donde el encontrarse con otros, ¿no? De la dictadura para acá, no estaba bueno, es de subversivo. Por eso los tratamientos individuales, digo, la formación, yo estoy en la UBA, digo, por más amplia que sea, es como muy lo individual, muy el psicoanalista, ¿no? Y yo soy psicoanalista, pero no es sin lo comunitario. Claro. Los celulares rompen con eso porque estás todo el tiempo comunicado, pero a la vez no estás comunicado, porque con una persona hablas todo el día, pero a la vez no profundizás en nada. Y por ahí después cuando te juntás no terminás hablando porque lo hablaste por WhatsApp y lo tocaste por arriba y también eso empieza a romper un poco los grupos. O hablar por WhatsApp y no te juntás a ver. No Total. te juntás y charlas. No,
eso y pensaba en las propuestas terapéuticas de la IA. No es lo mismo porque ahí encima no hay nadie. Y... Yo la uso. Soft IA. Bueno, ¿y cómo te va? Lo uso un montón. Súper bien. Súper. Igual hago terapia. Mira cómo estoy. Bueno, pero haces terapia Súper. también. Lo que pasa es que yo sí, igual prefiero que usen la IA que no hablen con nadie y se terminen suicidando, como sucede. Los chicos no pueden pasa mucho en jóvenes hombres. No pueden exteriorizar lo que les pasa, porque les da vergüenza contarlo. Lo que contaba él. Quizás es una cosa que está mal decir porque nadie es capaz de juzgar la intensidad de los sentimientos de una persona ajena, pero quizás es una pavada lo que le pasa a un adolescente de 13 años, pero para él es el mundo entero. Totalmente. Y le da vergüenza contarlo. En cambio, vos lo hablas con un celular, porque quizás te da vergüenza hablar con una psicóloga incluso también, y te saca un peso. Entonces, yo avalo totalmente. Después, obviamente, hay que ahí analizar... Sí, antes que nada... No, claro. Hay que ahí analizar. Y aparte es una herramienta gratuita. O sea, yo full tecnología banco, lo que pasa, hay que analizar. Para igual con todo lo que le hablás, ChatGPT ya lo pagás. Sí, no hay chance, obvio. claro. Pero digo, y para sí, un porque si adolescente... no, en un momento te dice, che, nena, pagame. ¿Qué querés? ¿Estás de psicólogo todos los días? Para un adolescente que no trabaja, ¿cómo hace para pagar? No, 20? Por eso. No, tenés que ser más limitado en las preguntas. Y si bien es condescendiente, realmente ayuda mucho a esto de la comunicación y a poder hablar sin vergüenza, ¿no? Igual lo podés calibrar, ¿o no? Sí. A esto iba a decir, que yo tengo 30 años, una carrera universitaria, red de contención, sin problemas económicos, o sea, una estructura. Es diferente a una persona que está en desarrollo, o sea, que está en construcción, que son los adolescentes, los más chiquitos, incluso pueden llegar a tener la misma edad, pero bueno, estar todavía en construcción. Ahí hablo del criterio, ¿no? No puede estar todo librado a la tecnología, porque obviamente detrás de eso siempre hay intereses. Alguien que puede pagar el ChatGPT Plus tiene más capacidad de acceder a esa salud mental tecnológica, pero que por lo menos es una herramienta, que alguien que no puede pagarlo. Entonces, obviamente tiene que haber profesionales ahí que acompañen, y yo creo que el rol del Estado, en este caso del municipio, es fundamental para que esos centros se den con profesionales. Porque vos recién decías el rol de la iglesia, que yo comparto que es un espacio de diálogo y de comunidad, pero tiene un rol muy diferente al que cumple el Centro de Salud Mental de Lomas. Yo lo decía en función de pensar espacios donde la gente se encuentre y claro, esto que decíamos recién, que antes que nada, estar en un lugar de contención donde hay un otro que, ahí hay algo, pero es cierto que no todos abordamos los temas de la salud mental y el consumo de la misma manera. Claro, porque quizás es algo que no lo terminás de solucionar. No, de solucionar, de procesar, de resolver y terminar yendo para otro lado. Bueno, Nadia. Ay, quiero volver. Lamentamos decirte que hasta acá llegamos porque se nos va el programa. No, ¿qué hora es? Está para seguir charlando. Y tenemos móvil de Dolo todavía, Dolil, tenemos agenda, tenemos un montón. Capricornio. Cerramos con esto. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Gachi Pachi. ¡Tremendo! Bueno, me muero. ¡Felicitaciones! Gracias. ¿Qué cosa no Se escuché? no sabía. No Está escuché. embarazada. De un capricorniano. De un capricorniano. Ay, Ay, ¿para cuándo tenés fecha? Tremendo. 12 de enero. ¡Ay! ¡Ya! Está Gachi Pachi por acá. Sí, tremendo. Ay, qué lindo, felicitaciones. Bueno, gracias, chicos. Bueno, Nadia, gracias. fue un placer. Te esperaremos, Igualmente. hay mucho para hablar, así que te esperamos la próxima. Cuando quieran me Psicóloga llaman. y directora de salud mental de Lomas de Zamora. Va por acá. Gracias, Gracias, Nadia. Cerca de tu casa, cerca de vos, Fede y Sofía con la info y el